Mi nombre es Franklin Sosa y vamos a conversar sobre ciertas medidas de prevención que debemos considerar ante el COVID-19. Como un antecedente, sabemos que el COVID-19 pertenece a la familia de los coronavirus. Los coronavirus principalmente son afecciones que están presentes en la parte animal, pero que en noviembre, diciembre del 2019 se generó una mutación y ocasionó la presencia, en este caso, de una transmisión de un animal hacia una persona, y claramente comenzó a haber un contagio entre persona a persona, y que justamente la Organización Mundial de la Salud con otros organismos definieron el nombre de COVID-19. La información que vamos a compartir es información que está bajo justamente las recomendaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud. Es importante mencionar que el COVID-19 es un virus que se presenta en sus primeros a 7-14 días sin generar ningún tipo de síntoma, por lo que es bastante difícil poder determinar que una persona que puede generar en este caso una apariencia normal podría estar contagiado de COVID-19 y podía ser transmisor y contagiar a otras personas que no tienen en este caso lo que es el COVID-19. A partir de los 7 y 14 días nosotros tenemos la presencia principalmente de síntomas como son los más comunes: temperaturas elevadas desde 38 grados centígrados o más. Tenemos la presencia de dolores, en este caso de garganta, tenemos tos seca, problemas respiratorios, y tenemos también otros síntomas que no son muy comunes, como es el dolor de cabeza, dolor del cuerpo, congestión nasal. En los últimos días se ha mencionado que también se presenta como síntomas la pérdida de, en este caso, del olfato, del gusto. Otras personas han presentado cuadros de dolores de estómago, diarreas, que ya son ciertas alarmas que nos mencionan que la persona podría tener una infección por COVID-19. Y que es importante para que nosotros podamos dar un proceso de identificación. Recuerden que la identificación se lo hace primero una notificación a través de la línea 171 que nos da el Ministerio de Salud Pública acá en el Ecuador, y que debemos seguir en este caso, todo el protocolo que este ente rector en salud nos direccione para generar el proceso de identificación y luego un proceso de atención o tratamiento. Hay que tomar en cuenta cuál es su medio de transmisión. El momento que una persona contagiada estornuda, tose o al momento de hablar, esta persona podría generar gotículas, y dentro de estas gotículas vamos a encontrar la presencia del COVID-19. El COVID-19 va a generar, en este caso, un contagio directo a través de las mucosas, a través de los ojos, de la nariz, en este caso de la boca, ¿sí? De una persona, en este caso contagiada, una persona sana. Además de eso, tenemos una forma de transmisión indirecta, que es el momento que esta persona tose, estornuda o al momento de hablar, que genera estas gotículas, y estas gotículas podrían esparcirse, caer, o a su vez la persona que está tosiendo podría generar en este caso una transmisión al poner su mano y claro, coger estos objetos comunes como computadores, superficies en este caso comunes como son unas barandas, pasamanos, manijas de puerta o al momento de saludar. Por lo tanto, nosotros tenemos exposición a contactos indirectos de lo que es la presencia del COVID-19. Hay que mencionar que en cuartos cerrados, superficies cerradas, oficinas, nosotros tenemos la exposición
de que el virus, recientemente nos dice la Organización Mundial de la Salud, que el virus podría quedarse suspendido alrededor de unas 2 horas, ¿sí? Y que claramente, de acuerdo a la superficie en la que caigan o se encuentre, podría tener, ¿no es cierto?, más horas de supervivencia en estas superficies. Por lo tanto, una persona que está sana podría circular por estas áreas cerradas y claro, al no tener una ventilación adecuada, al no tener esas normas de prevención, podría tocar, podría en este caso adquirir o adherirse el virus a la superficie del rostro, de la ropa, y lo cual va a generar que en un momento de tal vez de descuido, esta persona con estas manos que podrían estar en contacto con el virus, podría tener un contagio, llevarse a la nariz, las manos llevarse a la nariz, a la boca y tener un contagio directo. Hay que tomar en cuenta que en ciertas áreas u oficinas por medidas de prevención se usan ropa de trabajo o básicamente equipos de protección personal, como son protectores visuales, en este caso mascarillas o máscaras reusables, que también van a estar expuestas justamente a un contagio, van a estar expuestas a una contaminación. En muchas oficinas se usan los zapatones o áreas se usan los zapatones que son desechables, con el objetivo de que en esas áreas vamos a tratar de no esparcir y justamente transmitir el virus. Pero hay que cumplir que en esas áreas no tenemos que exponer a que esas áreas salgan a pasillos externos en donde vamos a adquirir, y claro, si ingresamos a esas áreas o pasamos a, puede ser áreas de comedor, cafetería, podríamos contaminar. Por lo tanto, es importante mantener, en este caso, normativa, requerimientos de que para ciertas áreas nosotros tenemos procesos de limpieza, procesos en donde debemos sacarnos el calzado, donde los zapatones, ¿sí?, en donde debemos sacarnos lo que son los equipos de protección personal, si es que debemos ingresar a un área para poder servirnos un alimento o poder hidratarnos. Las medidas de prevención, la principal y la más simple es justamente lavarse constantemente las manos, ¿sí? En el lavado de manos nosotros debemos tener primero, ¿no es cierto?, abundante agua y abundante jabón. El objetivo es que no solo me demore unos 2 segundos en el proceso de lavado de manos, sino que yo tengo que hacer un proceso de lavado de manos completo, en donde yo voy a lavar básicamente la parte interna de mis dedos, la parte de mis uñas, la parte de la palma de mi mano, el dorso de mi mano, ¿sí? Y de esa manera voy a asegurarme realmente, ¿sí?, que tengo toda una cobertura de limpieza. Además de eso, recordemos que yo podría estar expuesto en el momento del recorrido que salgo de mi casa al lugar de trabajo o al área determinada. Voy a estar expuesto justamente a un contagio comunitario, voy a topar superficies, voy a tener exposición. Por lo tanto, también es recomendable que yo use permanentemente lo que son los gel, lo que es el alcohol, ¿sí?, para que de acuerdo a ese uso constantemente yo voy a asegurarme de disminuir esa carga de exposición. Algo que es fundamental es aplicar el distanciamiento social. En un principio, cuando recién teníamos la presencia del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud recomendaba tener al menos 1 metro de distancia entre persona a persona. Ahora ya se recomienda que nosotros debemos tener al menos mínimo 2 metros de distancia entre persona a persona. De esa manera podríamos asegurar no tener una exposición a un contagio a través de esas gotículas que podría generar una persona contagiada. Además de eso, también nos recomiendan evitar aglomeraciones, lugares concurridos. Cuando yo tengo que usar un ascensor, es importante que en el ascensor debemos tener máximo unas 3 personas. Si yo veo que hay más de 3 personas, preferible no se lo usa.
esperamos un poco y cuando usamos este tipo de ascensores nosotros debemos siempre, como tenemos en el diagrama los dibujos de los piececitos que están ahí, en este caso la parte de las flechas, vamos a colocarnos para evitar estar frente de un individuo a otro. De esa manera vamos a generar un distanciamiento social en las áreas cerradas. Cuando estamos en una sala de espera, es importante mantener justamente una distancia, tal vez sentarnos una silla libre, una silla ocupada. No generar justamente o sentarnos uno continuamente del otro. Sí, debemos cumplir lo que es el distanciamiento social en este caso. Muy importante. Recuerden que el proceso en este caso de desinfección, que hay que comenzar siempre y constantemente a hacer un proceso de limpieza de todas las superficies o áreas en donde yo voy a tener una interacción, un lugar de trabajo, es fundamental. La parte del celular, la parte de pisos. Yo debo usar procesos para lo que es la limpieza. Hay que recordar que si vamos a toser, nosotros debemos cubrir nuestra boca con el pliegue interno de nuestro codo. También podríamos llevar pañuelos descartables y estos deberán ser eliminados justamente en los tachos determinados como riesgos o desechos biológicos, ¿no? Importante que nosotros tengamos un proceso, una área ventilada que permita justamente en las áreas cerradas tener la circulación de aire para evitar que justamente el virus que podría estar en una persona contagiada se quede mucho tiempo suspendido y se pueda adherir a la superficie de rostro o de la superficie de la ropa de las personas que comparten estas oficinas. Recordemos la importancia de la ventilación. Todo lo que tengo acá en el diagrama que voy a mostrar, toda la parte que está acá de color naranja, verde, estamos hablando que es producto de que una persona estornudó, una persona contagiada. En el momento que la persona justamente estornuda, vamos a tener la presencia, en este caso, de las gotículas, las que justamente dentro de estas se encuentra el virus, el COVID-19. Entonces estas podrían quedarse suspendidas, viene una persona por esta área y se van a adherir a la superficie de esta persona. La importancia de tener yo un proceso de ventilación, tener ventanas abiertas, va a permitir que ingrese justamente la corriente de aire y ocasione que se genere un movimiento de justamente esta presencia pequeña de estas gotículas que quedaron en suspensión y ocasione que, porque el virus es pesado, comiencen a descender y caer, en este caso hacia la parte del piso o objetos que estén cerca. Eso va a permitir, acompañado de un proceso de limpieza y desinfección constante, a que nosotros eliminemos la presencia del COVID-19 dentro de nuestros hogares o áreas comunes o lugares de trabajo. Hay que recordar que los equipos de protección personal o la ropa que yo pueda estar utilizando para esos lugares comunitarios o lugares de espacios de trabajo a los que yo tenga que dirigirme, pueden estar impregnados, en este caso, de la presencia del COVID-19. Por lo tanto, nosotros deberíamos determinar que todo este equipo o ropa que pueden ser desechables, como mascarillas o respiradores desechables, tienen que eliminarse, ¿sí? Tienen que justamente cumplir su criterio de las áreas definidas. Y yo uso zapatones, un ejemplo, en espacios de trabajo que se supone que están descontaminados, ¿sí? Yo debo mantener justamente el uso solo dentro de esas superficies, porque si yo ya me expongo a otra área externa, yo ya genero una contaminación y si nuevamente ingreso con esos zapatones, nuevamente estoy generando esa área que la tenía considerada como una área limpia, estoy generando una exposición y una contaminación. Por lo tanto, es importante definir los criterios, las áreas de uso y estos equipos descartables, eliminarlos. Si son equipos reusables, como por ejemplo esta mascarilla media cara,
yo debería considerar que debe tener un proceso de limpieza diario, en donde yo sacaré los filtros, ¿sí? Y la parte de la mascarilla, yo voy a proceder a hacer una limpieza y un lavado completo. Recuerden que los equipos de protección respiratoria, mascarillas desechables o las mascarillas reusables, deben garantizar una protección y deben evitar manipular en la parte interna con sus manos. De esa manera yo garantizo que el equipo me va a proteger y no me va a generar ningún tipo de exposición a contagio. Si uso lo que son los equipos, en este caso de protección para manos, como son los guantes, ¿sí? Yo debo asegurarme que estos guantes, recuerden, al igual que las mascarillas desechables, son usados por un periodo máximo de unas 8 horas de exposición y yo debo eliminarlas inmediatamente. Cuando uso estos equipos también debo tomar en cuenta que si yo tengo que servirme un alimento, yo tengo que hidratarme, tengo que justamente retirarme este tipo de equipos de indumentaria y de esa manera poder acceder a la hidratación o acceder al alimento y luego justamente con un proceso adecuado de manipulación poder reusarlos y, como menciono, si ya tenemos más de 8 horas de exposición, pues eliminarlos. Este tipo de desechos por la exposición a un posible contagio con el COVID-19 deben ser eliminados a través de un tacho de color rojo, una funda de color rojo que nos indica que es un desecho biológico para que tenga otro proceso distinto de, en este caso, inertización, ¿sí? De ese tipo de situación o desecho que podría generar un nivel de riesgo. Recuerden que en el proceso de lavado de manos nosotros debemos usar unas toallas descartables, desechables también. De esa manera garantizamos que no va a irse acumulando dentro de esta toalla reusable la presencia del COVID-19. Este tipo de toalla tiene que ser desechada como un desecho común, porque recuerden, si yo hago un proceso adecuado de lavado de manos, lo único que estoy haciendo con la toalla es secarme, en este caso el exceso de agua, ¿sí? Y no está generando una exposición directa o contagio directo para que sea eliminado como un desecho biológico. En ciertos lugares de trabajo o espacios yo debo usar lo que son la protección visual, al igual que el traje Tyvek, que me permite tener una cobertura total. En el caso de lo que es protección visual, tengo que hacer también un proceso de limpieza diario de agüita con jabón, un pañito con agüita y con jabón, y garantizo la limpieza diaria. En la parte de lo que es el traje Tyvek, hay trajes desechables que justamente lo usaré un día y unos reusables. El traje reusable son trajes que tienen telas antifluidos y me permiten justamente volver a usar. Para ese tipo de trajes lo recomendable es salir antes de retirarme y rociar, en este caso puede ser un alcohol a 60%, recuerden, no está al 100%, y de esa manera hago un proceso de limpieza y luego sí un proceso de lavado en donde lo lavaré con detergente y agua. En este tipo de trajes no se recomienda justamente planchar. Hay mascarillas también reusables tipo de tela, ¿no? Este tipo de mascarillas sí debería también lavarlas de forma diaria y este tipo de mascarillas yo sí podría hacer un proceso de planchado. Las que son reusables de tela, las que son cubrebocas tipo quirúrgicas, ¿no? Y las mascarillas reusables como la que tenemos acá en la lámina, estas tenemos que quitar los filtros para un proceso diario de lavado de la parte interna y externa con agua y con jabón. Recuerden que estos equipos tienen y vienen con justamente una bolsa para poder manipular y guardarlos cuando ya no los estoy usando. También es importante que se apliquen los protocolos tanto de salida de casa como el protocolo de entrada de casa. El protocolo de salida de casa, recordemos que debemos salir siempre con ropa que me cubra completamente las partes expuestas. De esa manera va a ser más fácil que yo pueda después retirarme y todo el virus que se pudo haber adherido en los espacios cerrados o porque una persona estaba contagiada, tuvo un contacto con nosotros, va a ser mucho más fácil justamente asegurarme que yo evite ese contagio. El tipo de ropa que usamos, también es recomendable que se use ropa en este caso que sean ropas que me permita a mí justamente una rápida limpieza. Por ejemplo, no se recomienda que se use sacos de lana que podrían
ingresar o podría quedarse, permanecer con mayor facilidad el virus, y no, pueden ser unos abrigos, unas chompas. De esa manera es más fácil la limpieza. Para las personas que tienen el cabello largo, recogerse el cabello también, la idea es evitar tener el mínimo, la mínima cantidad de partes expuestas. Si tenemos pulseras o anillos, reloj, tratemos de no usar por esta ocasión, para que justamente cuando yo haga un proceso de lavado de manos, yo tenga un lavado completo. A veces si yo tengo el reloj, la pulsera o el anillo, esas partes son partes que no llego a fregarme correctamente, a lavarme correctamente, y tengo justamente una sensación de una limpieza total que no es así. Usar la mascarilla, ¿no es cierto? Protección respiratoria. Recordemos que ahora a nivel nacional ya está definido que todo usuario que se expone a un lugar público, un lugar abierto, salimos de nuestras casas, debemos usar de forma obligatoria una mascarilla de protección, ¿sí? Puede ser desechable, ¿sí? Pero recuerden, si es desechable, pues no durará más de 8 días, o puede ser reusable, que yo pueda justamente ir en este caso usando continuamente con un adecuado proceso de limpieza de esta mascarilla. Intentar justamente movilizarme en vehículos propios, o vehículos en los que no comparta con muchas personas o no tenga justamente una interacción directa, que pueda yo mantener esa separación, ese distanciamiento social, ¿sí? En lo que es el servicio de transporte. Usar protección visual, también se recomienda protección visual permanente. De esa manera, con unas gafas, yo estoy asegurando también cerrar otra vía de acceso en la que podría tener contacto con el COVID-19. Llevar paños descartables para siempre tratar de cubrir, si es que voy a toser o tener que coger áreas comunes como un pasamanos, abrir una manija de puerta, poder justamente cubrir y tener ese papelito, esa toalla descartable, ese paño, y poder manipular de esa manera. Constantemente lavado de manos, ¿sí? Intentar, si llevamos dinero en efectivo, intentar desde nuestra casa ya tener, digámoslo así, separado el dinero en fundas para justamente entregar de esa manera y evitar tener contacto en este caso. Si es que se puede utilizar otros medios electrónicos, hacerlo por esa vía. Tener definido cuál es la ruta donde yo me voy a dirigir. Recuerden ustedes que en este momento está condicionada la circulación, y que ciertas horas yo voy a tener justamente ya el proceso de toque de queda, exceptuando claramente, exonerando las actividades definidas por, en este caso, la entidad gubernamental que pueden laborar. Pero hay que tomar en cuenta que yo debo justamente dirigirme a esos lugares establecidos. No estamos en una situación normal en la que yo pueda ir a visitar a mi amigo, amiga, a mi padre, a mi madre. Aprovecho para hacer eso. No, la idea es, y las personas que justamente están realizando actividades en este momento de emergencia sanitaria, se genera una autorización de salvoconducto para poder circular. Entonces es importante recorrer y dirigirme a los lugares ya determinados. El protocolo para regreso a casa. Hay que tomar en cuenta que nosotros nos vamos a exponer a una situación de adquirir, en este caso tal vez, o que se nos adhiera lo que es la parte del virus. Y cuando queremos llegar a nuestra casa, hay que tomar en cuenta que nosotros no queremos transmitir y no queremos contaminar nuestra área, en donde nuestro espacio más seguro es nuestros hogares, son nuestros hogares. Por lo tanto, debemos cumplir con ciertas recomendaciones, como el momento que llegamos, definir una área en donde vamos a tener nuestros zapatos sucios. Tenemos áreas en las que podemos dejar y quitarnos todo lo que es la parte de la ropa contaminada o la ropa expuesta. Áreas en las que vamos a dejar justamente lo que son llaves, dinero, monedas. Inmediatamente áreas en donde podemos desinfectar a través de agua, jabón, alcohol. Los objetos que hemos justamente llevado, como el celular, lentes, ¿sí? Si traemos en este caso algún tipo de objeto, compras, también importante hacer un proceso de desinfección, de limpieza de estas superficies antes de poder justamente guardarlos, ¿sí? Luego pasamos inmediatamente, ¿no es cierto?,
a una limpieza total de agua y jabón, y lo más recomendable directamente al baño para tener un proceso de un duchazo con agua y jabón de toda la superficie de nuestro cuerpo para garantizar no transmitir. Aquí tenemos justamente un ejemplo de un protocolo de llegada o regreso a casa, ¿no es cierto? En donde ya tengo definida al ingreso de mi casa las áreas donde yo voy a tener la parte de los zapatos sucios, la área donde yo tengo la ropa de la calle que salí, el artículo personal, ¿no es cierto?, que pude haber llevado, teléfonos, llaves, dinero, los productos que me van a ayudar a desinfectar, y luego tengo la otra área limpia en donde yo tengo ya un tapete limpio, el calzado limpio, e inmediatamente pasar a la parte del baño para tener una limpieza total de todo el cuerpo. Hay que tomar en cuenta que también inmediatamente yo debería descontaminar, puede ser con cloro, ¿no es cierto?, toda la superficie del área sucia. Y claro, lo que se refiere a la parte de ropa o prenda de vestir, inmediatamente llevarla y lavarla por separado con agua y jabón es suficiente, ¿no es cierto?, para la limpieza de, en este caso, del vestuario que estuvo expuesto a las áreas externas, ¿sí? Importante, ¿no es cierto?, que justamente para vencer al COVID-19 es un compromiso que todos nosotros debemos involucrarnos, debemos tener. ¿Y cómo hacemos esto? Cumpliendo las normas definidas. La entidad gubernamental nos indica, este fin de semana, señores, tenemos una circulación nula de lo que es la parte vehicular, tenemos determinados los toques de queda, y nosotros, a pesar de que puede generar una molestia, debemos adherirnos y cumplir esas recomendaciones. En las organizaciones, en las empresas, vamos a tener protocolos determinados que nos van a indicar que en un proceso de identificación yo tengo un área restringida, un área en la que tenga que usar unos zapatones y no debería exponerme una parte externa, en la que me van a tomar la temperatura, o en la que me van a justamente a indicar que el momento de ingreso tenga que ser rociado por una solución como el alcohol a 60%, que me permita a mí desinfectar y asegurar un poco y limpiar un poco esa área donde vamos a tener una actividad de trabajo o una área en donde vamos a interactuar en ciertas actividades. Entonces yo debo cumplir esas normas, ¿sí? Es importante que todos nos involucremos y trabajemos en equipo. ¿Por qué en equipo? Muchas veces las personas podemos olvidar las recomendaciones o las disposiciones, pero la idea es que nuestros compañeros nos ayudan recordando esas normas, recordando cuáles son las disposiciones que debemos seguir para evitar exponernos a situación de riesgo, ¿sí? Entonces no hay que verlo mal cuando un compañero nos dice, mira, tienes que sacarte los zapatones y vas a esta parte externa, o tienes que justamente medirte la temperatura antes de justamente ingresar al área de trabajo, tienes que usar la mascarilla en estas áreas. Debemos cumplir, no verlo como un llamado de atención, sino como justamente que nos están ayudando y recordando a cumplir los requerimientos. También es importante que nosotros tengamos una adecuada manipulación de los equipos de protección personal que nos pueden entregar en la empresa o la organización, o que nosotros adquirimos, porque de esa manera, primero, a través de las normas de higiene, aseguramos no tener un contagio propio o involuntario. Si yo manipulo de forma incorrecta la mascarilla, pongo mis manos dentro de la parte interna, yo me estoy asegurando que no voy a contaminar. Debo cuidar los equipos de protección que me pueden dar o me están entregando en la empresa, ¿sí? Entonces debo tener ese compromiso. De esa manera vamos a asegurar que básicamente vamos a vencer, en este caso, esa exposición al COVID-19. ¿Sí? Esto es un proceso, es una enfermedad nueva a través de este tipo de virus o de expansión que ha tenido total a nivel mundial, en donde es importante que todos nosotros nos involucremos en protegernos. El momento que una persona del equipo de trabajo falla, incumple las normas, va a ser una posible ventana de contagio, en donde si esa persona llega a contagiarse, va a generar un contagio alrededor, en este caso de todo el equipo, grupo de trabajo. Por eso es importante cuidarnos entre todos. Tenemos que velar por la salud de todos nosotros. Recuerden que lo más importante
Recuerden, lo más importante en este caso es tener la calma, seguir estos procedimientos, estas recomendaciones. De esa manera vamos a asegurar primero justamente la salud e integridad de cada uno de nosotros. De esa manera aseguramos también que no vamos a ser portadores o justamente podríamos contagiarnos y luego contagiar a cualquier miembro de nuestro entorno social, amigos, equipos de trabajo, familiares. ¿Sí? Recordemos que al cumplir estas normas vamos a poder vencer a este virus que básicamente ha abordado a nivel mundial. Como ustedes conocen, hasta el momento se están generando estudios, se están generando investigaciones, ya hay pruebas que van avanzando para generar una vacuna, para generar un tratamiento efectivo que justamente garantice la integridad de cada persona, ¿no es cierto? Pero hasta que llegue, nosotros debemos justamente tratar de cumplir con todas las recomendaciones. Esta situación afecta no solo la parte psicológica de la persona, que genera un miedo a las personas que se quedan en casa, a los familiares que tienen que estar tal vez encerrados, genera un estrés, genera justamente que cambie de humor constantemente, que nosotros debemos comenzar a buscar estrategias para sobrellevar este tipo de exposición. Tenemos que tratar de tener una interacción, aprovechar y buscar en este momento de crisis cuáles son las ventajas que yo voy a tener al tener justamente una permanencia de toda la familia, tal vez dentro del hogar, buscar mejorar las relaciones, escuchar, enterarnos más de cada una de las personas, realizar actividades entre familia que nos permitan justamente compartir ejercicios, juegos de mesa, en los lugares de trabajo, ¿no es cierto? Justamente valorar la importancia, ¿no es cierto?, de tener esa interacción tal vez ahora con las herramientas virtuales, buscar cumplir justamente las metas a través de otro tipo de metodología en la que yo podría usar reuniones virtuales, ¿sí? Que nos permitan avanzar y no detenernos. El objetivo principal. Les agradezco mucho su atención y espero que estas recomendaciones nos puedan ayudar un poco más a generar ese compromiso, a generar ese involucramiento, ¿no es cierto?, de respetar, de cuidarnos para evitar contagiarnos con el COVID-19.